La escuela clásica tuvo dos vertientes, una liberal expresada en la línea de los aportes de Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say y otros autores, y una línea nacionalista expresada en George Hamilton, un pensador norteamericano que fundamentó el proceso de transformación de los Estados Unidos de Norteamérica en un país industrial y que, a diferencia de la primera vertiente, planteaba la necesidad del proteccionismo arancelario, el proteccionismo aduanero, para combatir a la manufactura inglesa y dar pie así a los fundamentos del desarrollo industrial o la transformación de Estados Unidos en un país industrial. Proceso que, por ejemplo, en contrastación no se vivió en la República Argentina. La reacción al pensamiento clásico se desarrolló durante el siglo XIX en diversos autores que hicieron hincapié en los aspectos negativos del capitalismo industrial, en la desigual distribución del ingreso y en la suerte que en general tenían los trabajadores en la pobreza y la marginación. Me estoy refiriendo a los denominados por Carlos Marx socialistas utópicos, aquellos que creían en la necesidad de la transformación del capitalismo en un sistema respetuoso de justamente, o que podía corregirse internamente, eliminando esas desigualdades e injusticias. Ese proceso de cuestionamiento toma un carácter disruptivo con la aparición justamente de Marx y su compañero de ruta, Federico Engels, quienes se consideran, en especial el primero, continuadores de la línea de Smith y Ricardo, y previamente de los fisiócratas, pero resaltan paulatinamente su distancia respecto a estos planteamientos del pensamiento clásico, hasta construir una nueva forma de encarar el pensamiento económico. Así como los clásicos le dieron a la economía como objeto el buscar las razones del crecimiento y de la riqueza de las naciones, el desarrollo de las naciones y cómo esa mayor riqueza se distribuye entre las distintas clases sociales. El trabajo de Marx consistió en tratar de dilucidar las leyes que explican el comportamiento del capitalismo, pero con el objetivo de contribuir desde el punto de vista conceptual, teórico, y también desde el punto de vista de la acción política, a la destrucción de este sistema y a la construcción de un sistema que elimine la explotación de unas clases por otras, un sistema superior que indistintamente denominó socialismo o comunismo. Entonces ahí tenemos dos planteos diferentes al respecto de cuál es el objeto de la economía política, así es como se la denominaba a esta ciencia en aquellos tiempos. Pero, digamos, esta es la presentación, la cáscara, digamos, o lo central del trabajo de Marx en sus obras. Pero el proceso de distanciamiento con respecto al pensamiento clásico tiene otros aspectos. Marx veía como continuidad de ese pensamiento que el capitalismo era un sistema que ya se había implantado a nivel mundial, que era el sistema dominante, caracterizado por la producción de mercancías,
es decir, de bienes y servicios destinados al mercado, al consumo, y producidos en ámbitos privados, bajo la conducción de un empresario o burgués o capitalista, propietario de esos medios de producción, la fábrica, los terrenos, las máquinas, la tecnología, que empleaba fuerza de trabajo, un nuevo concepto, es decir, trabajadores que no tenían más remedio que emplearse bajo la égida de algún capitalista para vivir, para sostenerse, ellos y su familia. Entonces, a diferencia de lo que planteaban los clásicos, no es el trabajo el creador del valor que cambia el valor de uso de las mercancías, sino es una mercancía especial que Marx denomina fuerza de trabajo, que al igual que todas las otras mercancías tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio está representado por el salario que recibe el trabajador en la medida que ese salario cubra el costo de la canasta familiar, es decir, por el valor o el precio de los bienes que necesita para sostenerse él y su familia. Y el valor de uso es una singularidad que descubre Marx, es la capacidad que tiene esa fuerza de trabajo de reproducir su valor en el proceso productivo y más que él, es decir, reproducir más que su valor de cambio, generando un excedente que Marx denomina plusvalía, que es apropiado por el capitalista. Y así es como Marx nos descubre que la ganancia que queda, o la utilidad, el beneficio que queda en poder de los capitalistas, no es algo que surge, digamos, en un proceso oscuro, definido, en el cual no es el trabajo del capitalista el que lo genera, como lo explicaban Smith y Ricardo, sino que es producto del trabajo de la fuerza de trabajo, de la acción de la fuerza de trabajo cotidiano en las fábricas, que es capaz de reproducirse a sí misma en el proceso de producción y producir un mayor valor, que es apropiado por la clase capitalista de manera gratuita, proceso que es inevitable en la producción capitalista, es decir, que ocurre a espaldas de los capitalistas y de los trabajadores, más allá de su voluntad. Esa plusvalía luego se redistribuye entre las distintas ramas de la clase capitalista, y esa redistribución Marx la llama plusvalía social, desde los capitalistas que extraen la plusvalía hacia aquellos que participan en el proceso que va en la circulación de mercancías, es decir, desde la fábrica hasta el consumidor. Así que en el proceso económico capitalista se detectan 4 momentos: la producción, en la cual se da esa explotación o extracción de plusvalía; la distribución, en la cual se consuma esa distribución bajo la forma de salario, beneficios, rentas; el cambio, es decir, el fenómeno por el cual el trabajador, mediante el salario que cobra, el capitalista mediante la ganancia que obtiene, el terrateniente mediante la renta que obtiene, adquieren las mercancías en el mercado, y finalmente justamente el consumo, que es la finalidad de todo proceso productivo. Producción, distribución, cambio y consumo son los 4 momentos de la economía. En ese análisis Marx dice utilizar el método dialéctico, que ya había sido desarrollado ampliamente por Hegel, pero le da un carácter distinto porque sostiene que la contradicción, que es la característica de la vida en general,
y de la economía en particular, en el campo de la economía está impregnada por cuestiones de orden material, es decir, por la lucha de las clases sociales por quedarse con una parte de ese valor que se crea en la producción y que determina lo que los clásicos ya insinuaron como un fenómeno que a través de la historia ha tomado distintos caracteres, distintas características, y que en el capitalismo tiene sus propias peculiaridades, que es la lucha de clases. Es decir, la disputa por la apropiación de una parte del valor creado en el proceso productivo. Otra novedad que nos trae Marx es la dilucidación que los clásicos no les había interesado o no se habían dedicado a analizar, de por qué las mercancías tienen dos formas de valor, de uso y de cambio. Y él lo atribuye a que el trabajo humano tiene un doble carácter. Un carácter abstracto que se mide por la cantidad, el tiempo socialmente necesario para producir las mercancías y que da origen al valor de cambio, donde lo único que importa es el tiempo que requiere producir las mercancías, tiempo que, como les digo, no es cualquier tiempo, sino el que la tecnología, el desarrollo científico y las características del mercado determinan como el tiempo necesario, apropiado para producir, de tal manera que aquellos capitalistas que produzcan en mayor tiempo que el promedio sufren una pérdida, un castigo, y aquellos que logran producirlo en menor tiempo que el promedio se colocan en una situación ventajosa en términos de costos, revolucionando de esta manera permanentemente el proceso productivo. Hay una mayor productividad en los mercados. Entonces, el carácter abstracto del trabajo está dado, se mide en términos de tiempo de trabajo y la forma que tiene Marx de medirlo lo llama a ese valor de cambio, de denominarlo, la forma de comparar unas mercancías con otras, tema en el cual los clásicos no lograron dilucidar una solución. Marx lo llama valor, que es, repito, el tiempo socialmente necesario para producir las mercancías. Y el otro aspecto del trabajo es el aspecto concreto, es decir, el trabajo en términos de la calidad de las características de quien produce la mercancía. Y en ese sentido surge el valor de uso de la mercancía, su utilidad, el sentido de ser, la base de la existencia del valor de cambio. El capitalismo que conoció Marx es un capitalismo de libre competencia, aunque existían ya formas de concentración de los mercados, y él en la etapa final de su vida presenció ese fenómeno. De todas maneras, no vio su consolidación. Son sus continuadores los que perciben la transformación del capitalismo de libre competencia en un sistema distinto que denominan imperialismo, donde las características centrales es que los mercados tienden a la concentración y centralización, es decir, la tendencia en todos los mercados nacionales y luego a nivel mundial es al hecho de que para la producción de mercancías cada vez se produce en unidades productivas más grandes y menores en cantidad. Proceso que es empírico, que no requiere de una propuesta teórica, sino que es producto de la propia evolución de la libre competencia, que engendra su
su efecto contrario, la falta de libre competencia. Los monopolios, así como expresión panfletaria, digamos, de este proceso de concentración y centralización, muestran la aparición de un nuevo tipo de capital, el capital financiero, que es el capital que se comienza a concentrarse primero en las instituciones financieras, las instituciones bancarias, y luego dominando la producción industrial, la producción en general. Proceso de concentración y centralización que lo denominamos en términos políticos imperialismo porque tiene una faz política novedosa en el sentido de que la sumisión de unos países por otros ya no se hace exclusivamente por el fenómeno de la exportación de mercancías desde los países industrializados a los países atrasados a cambio de materias primas, sino a través de la inversión directa desde los países centrales en los países atrasados, lo cual posibilita controlar la provisión de materias primas y, consecuentemente con ello, el control político, en mayor o menor medida, de sus estados, de sus gobiernos, para asegurar que esa inversión o esas inversiones estén garantizadas y no corran peligro de ser sometidas a ningún tipo de expropiación. Esto es lo que podemos decir como, en una apretada síntesis, que es el aporte crítico que hace Marx y sus continuadores del pensamiento clásico, dándole un nuevo sentido a la economía política, crítica al funcionamiento del capitalismo, que intenta explicar, digamos, su desarrollo a partir de leyes como las que les acabo de mencionar, la que explica el surgimiento de la plusvalía, bajo dos formas, plusvalía relativa y plusvalía absoluta. La plusvalía absoluta es la que se obtiene mediante la extensión de la jornada de trabajo, esencialmente, o la mayor intensidad de la explotación, trabajo más intensivo, y la plusvalía relativa, que es la forma menos brutal de extracción, que consiste en la tecnificación de la producción, lo cual posibilita el reemplazo de trabajadores por máquinas con su consecuente efecto en términos de desempleo crónico, estructural, en los países centrales y en los países atrasados, dependientes, semicoloniales, que se van consolidando en la división internacional del trabajo, que se va dando desde el fin del siglo XIX y se consolida entre las dos guerras mundiales en el siglo XX. La otra reacción al pensamiento clásico ha sido el pensamiento neoclásico, el pensamiento austríaco. Pero a diferencia del pensamiento marxista, neoclásicos austríacos se consideran continuadores de los clásicos, reiterando su optimismo acerca del futuro del capitalismo como el sistema ideal al cual ha llegado la humanidad y el cual ha llegado para quedarse, para todos los tiempos. El análisis neoclásico y austríaco, marginalista, ya no provee explicaciones de carácter histórico, es decir, no le da a la economía un sentido histórico, sino que saca conclusiones aplicables a cualquier tiempo y lugar, como si el capitalismo hubiera existido siempre. Claro, los mercados siempre existieron. Desde que el ser humano comenzó a vivir en comunidad, los mercados existieron como forma de intercambio, al interior de los pueblos y entre ellos. Pero el capitalismo es una etapa histórica determinada.
Bueno, los neoclásicos y los marginalistas analizan este sistema como si hubiera existido siempre y como si siempre fuese a existir. Le atribuyen a los mercados la capacidad de autorregularse. En ese sentido son plenamente continuadores de la ley de la formulación de Jean-Baptiste Say. Cada oferta crea su propia demanda, descreen de la posibilidad de las crisis y crean un nuevo criterio para la economía, a lo cual ya no llaman más economía política, y esto queda para los tiempos de los tiempos, la llaman economías secas. El objeto de la economía, como dicen los manuales que todos conocemos, Samuelson, Mochoni Becker, etc., el objeto de la economía es estudiar cómo el hombre satisface necesidades ilimitadas con medios, con bienes y servicios escasos y de uso alternativo. Ese es el objeto de la economía. Y ahí aparece el concepto de escasez, que es un concepto relativo, entre medios que satisfacen necesidades y las necesidades como causa del valor. Ya desaparece el trabajo como causa del valor, se le da el mismo significado al trabajo y al capital invertido, no hay una distinción en términos de la determinación del valor, sino que el valor de las mercancías está asociado a esa escasez. Lo que es escaso tiene valor, lo que es abundante no tiene valor. Y esa idea va desarrollándose hasta que finalmente la conclusión es que la medición del valor de la mercancía lo dan los precios. En la medida que los mercados funcionen como ellos presuponen que deben funcionar, es decir, bajo la forma de la denominada por ellos competencia perfecta, el sistema de precios es la información necesaria y suficiente que tienen los consumidores, los empresarios, los trabajadores, los terratenientes, todos los habitantes de un país para tomar sus decisiones de compra, de producción, consumo. Así que la economía deja de ser, como lo era con los clásicos y marxistas, una ciencia positiva, es decir, una ciencia que estudia o trata de entender la realidad mediante leyes, y se transforma en una ciencia normativa, donde los pensadores nos dicen cómo las cosas deberían funcionar. No importa si ocurre en la realidad o no, sino que nos dicen que los fenómenos económicos se deben desarrollar de determinada manera. Y así los mercados, para ellos, funcionan o deben funcionar bajo la forma de la competencia perfecta, que requiere del cumplimiento de una serie de requisitos. Transparencia, es decir, plena información para todos los actores a través del sistema de precios, muchos compradores y muchos vendedores, número indeterminado, que asegure que ninguno tenga la fuerza suficiente para imponer sus intereses, homogeneidad de producto, es decir, todo lo que se negocia tiene unas características perfectamente identificables, cualquier cambio genera otro mercado, y libre ingreso y egreso de los participantes del mercado del mismo. Si no se cumple alguno de esos requisitos, pasamos a otro tipo de mercado que ellos llaman de competencia imperfecta, que son excepciones, que son del tipo, en el extremo, el monopolio, un solo vendedor, una forma intermedia, pocos vendedores, oligopolio, y una mezcla entre competencia perfecta y oligopolio que ellos denominan competencia monopolística. Es el caso de los kioscos, negocios minoristas, donde hay muchos vendedores que tratan de comportarse como un monopolio, nunca lo consiguen, un mercado inestable, intermedio entre las formas
anteriormente mencionadas. Aquí no hay clases sociales, no hay explotación, mientras ya no clases sociales, sino los factores productivos, tierra, trabajo, capital, tecnología, reciban una contraprestación equivalente a lo que aportan a la producción, no hay explotación, no hay idea de la explotación. Todos, en la medida que reciban esa contraprestación, dependen de sí mismos. No hay más clases sociales, son individuos poseedores de servicios o de bienes que aportan a la producción. La empresa es el ámbito donde se combina por parte de la capacidad empresaria, que es el otro factor que faltaba mencionar, esos factores productivos. A cambio de ello, el empresario recibe un beneficio. El origen del beneficio jamás queda precisado y por supuesto surge la posibilidad de pensar en la vulgar idea de que es la diferencia entre el precio de venta y los costos, ni más ni menos. El debate entre neoclásicos y marginalistas es que los marginalistas rechazan el uso que hacen los neoclásicos de las matemáticas y de las representaciones gráficas para explicar el funcionamiento de los mercados. Los marginalistas hacen hincapié justamente en el criterio de la escasez como factor fundamental de las decisiones de los seres humanos para proporcionarle valor o no a la mercancía que se negocia. Todos coinciden en que el Estado es una institución que debe retirarse de los mercados lo más posible, no debe tener presencia en los mercados, que se autorregulan, quedando el Estado solamente destinado a cumplir las funciones básicas para las cuales debió haber sido creado en la historia: la defensa, la justicia, la seguridad, básicamente esas funciones. Bien, ese mundo ideal que pensaron los neoclásicos y marginalistas se derrumba después de varias crisis que el capitalismo sufrió en 1929, en una crisis que no puede ser superada autorregulándose y que requiere por primera vez en la historia, desde el centro ya de la economía mundial, que es los Estados Unidos, hasta el resto del planeta, requiere de la intervención del Estado. Aquellos países que siguen aferrados al viejo pensamiento sufren las consecuencias de ello. Los países que descubren, para decirlo de alguna manera, la necesidad de la intervención del Estado, logran afrontar la crisis de 1929, que es una crisis de insuficiencia de la demanda efectiva, es decir, de incapacidad del mercado de absorber la producción. Bueno, logran sobrellevar esa crisis de una manera menos gravosa. Es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que sin embargo logra superar esa crisis cuando ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de la Argentina, que incluso por dirigentes que pertenecían a ese pensamiento liberal y neoclásico, se ve en la obligación en la década del 30 de darle al Estado un papel que hasta ese entonces no tenía. Se crea el Banco Central en 1935, se crean instituciones que regulan los precios, como la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos y otras instituciones regulatorias del mercado. ¿Quién es el pensador que interpreta esa nueva realidad de los tantos que surgieron en esas décadas, pero que pasa a la historia como el que da origen a una nueva escuela de pensamiento? John Maynard Keynes.
pensador británico, que siguiendo la regla popular, no es seguido por el gobierno británico en sus recomendaciones, sí por el gobierno de Roosevelt norteamericano, que aplica a través de las políticas del llamado New Deal las recomendaciones de Keynes. ¿Qué dice Keynes? Bueno, que en el corto plazo, o sea, en la vida que nos toca vivir, no se cumplen los presupuestos neoclásicos o clásicos, como él lo denomina. Es decir, los mercados nunca llegan al equilibrio, que era la idea de los neoclásicos, informado por su propio funcionamiento, siempre tienen algún grado de desempleo, de no uso de la capacidad instalada de las fábricas, o desempleo de la fuerza de trabajo, del trabajo, por eso es un término propio de los neoclásicos, y el Estado está para tratar de amenguar, atenuar ese desempleo mediante su intervención. ¿Cómo? A través de la inversión y gasto público para reemplazar la falta de demanda efectiva e impulsar el capitalismo hacia su desarrollo, hacia su crecimiento, a la superación de la crisis. El pensamiento de Keynes y sus continuadores no es un pensamiento destinado a propugnar el reemplazo del capitalismo por el socialismo. Es un pensamiento a favor de la salvación del capitalismo, que estaba en tela de juicios en su continuidad, producto de la crisis de 1929. La aparición, ya una década antes, de un Estado, digamos, que cuestionaba de alguna manera el capitalismo, que se denominó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que existió hasta 1991, cuando se disolvió. En el corto plazo no se cumplen las leyes clásicas, sí se cumplen en el largo plazo, dice Keynes, pero en el largo plazo estamos todos muertos. Es decir, que no interesa ese largo plazo, interesa la vida que nos toca vivir, y en la vida que nos toca vivir el Estado es clave con su intervención sobre los mercados como una institución externa al mercado, mediante lo que denominamos desde aquel entonces en adelante políticas monetarias, la creación y acción de una banca central que regula el funcionamiento del sistema financiero, y que vamos a ver más adelante la existencia de una política fiscal, es decir, el Estado gastando y recaudando para financiar ese gasto, para asegurar que el factor fundamental de la existencia del capitalismo, que es el consumo de los grandes sectores de trabajadores, pueda subsistir, permitiendo que el proceso capitalista continúe. Ese debate, entonces, ese cuestionamiento que hace Keynes al pensamiento neoclásico y marginalista, se desarrolla en el mundo, en buena parte de los países del mundo. En la Argentina, su expresión más acabada fue el peronismo, el primer peronismo, el que nace en 1945, o bajo la forma en las elecciones de 1946. Y recién, en la década del 50, los neoclásicos se rearman de alguna manera, a partir del hecho de que aparece en el mundo un fenómeno que antes no ocurría como algo permanente, que es el fenómeno de la inflación, el aumento generalizado y sostenido de los precios, que le da pie para que vayan construyendo una nueva teoría que se autodenomina, en algunos de los autores, Samuelson, por ejemplo, síntesis neoclásica, que rescata el pensamiento neoclásico,
pero usando terminologías y algunos instrumentos del pensamiento keynesiano. Básicamente esa nueva escuela que nosotros podemos ver el análisis del funcionamiento de las economías a través de modelos como el modelo de oferta y demanda agregada. Entonces combina, juxtapone el aporte keynesiano con el aporte neoclásico. En realidad es un renacimiento del aporte neoclásico, pero reconociendo sus debilidades originales. Esto es un poco, digamos, el aporte que queremos hacer acerca del aporte de las escuelas de pensamiento. Solo restaría hacer un comentario acerca de una escuela latinoamericana que vale la pena mencionar a grandes rasgos, que es la escuela estructuralista, que nace a partir de un pensador argentino, Raúl Prebisch, y que se desarrolla en una institución latinoamericana llamada CEPAL, todavía existe, Comisión Económica para América Latina, que se sostiene que América Latina está constituida por países que no han logrado la industrialización, como lo logró Estados Unidos, por ejemplo, producto de la inexistencia de clases burguesas nativas con voluntad política para llevar adelante sus procesos de industrialización, caso de la Argentina o el resto de los países, y que el Estado, frente a esa deficiencia, el Estado tiene que jugar el rol que la burguesía no cumple, cuestión o rol que genera como consecuencia que la inflación se constituye en un fenómeno permanente y la posibilidad de la industrialización está cuestionada por las dificultades que tienen esos procesos de industrialización en proveerse de las divisas, o sea, la moneda dura, el dólar estadounidense, para financiar las importaciones que la industrialización requiere. Esto lo podremos ver con las teorías de la inflación con mayor profundidad. Acá, las escuelas de pensamiento, en el aspecto que tiene que ver con el cuestionamiento del pensamiento clásico y su continuidad. Nos vemos.